Pues el día de hoy vamos a ver un episodio que es impactante y que debe ser muy significativo para la vida de nosotros los creyentes. Este episodio la mayoría lo conoce, lo vamos a ver con cuidado. Es el tiempo de la transfiguración. Vayan por favor a Lucas, continuando en el evangelio que vamos siguiendo, Lucas 9, versículos 27, y vamos a leer al 36. Aquí el Señor empieza diciendo, y quiero que vayamos viendo con cuidado lo que vamos a leer para después comentar sobre esto. Dice el Señor en el versículo 27, pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Esta es palabra del Señor. La palabra transfiguración representa un cambio, una transformación definitivamente. La transfiguración en este caso la vemos bien definida como una aparición de un brillo y una luminosidad especial sobre la ropa de Jesús, o sea, un resplandor, una resplandencia general. Si ustedes se acuerdan de esto, en el Antiguo Testamento ya hubo un evento parecido a este, donde Moisés, al estar enfrente de Dios, cuando le dio las tablas, cuando él baja, la gente no le podía ver de frente, tuvo él que ponerse un velo, porque tenía un resplandor que en el Antiguo Testamento le llamaban Shekinah. Así que una cosa de esta naturaleza está aconteciendo aquí en lo que leemos. Curiosamente, a la hora de empezar a leer el texto, vimos que les dice Dios de manera especial: les digo verdaderamente que hay algunos aquí, o sea, aquí de pie con nosotros, que no probarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios. Esto seguramente está hablando con respecto a lo que va a acontecer. El reino de Dios es la transfiguración, este evento que acabamos de describir. Jesús implica la revelación del reino de Dios al mundo, donde el testimonio sería impactante, debido
a la representación de los que asisten a esta escena, ya que mientras Jesús oraba, se produjo una transformación en él, en su aspecto. Leíamos que la apariencia de su rostro fue alterada y su vestidura se hizo blanca y reluciente. Y 2 hombres hablaban con él. Aquí vemos una descripción profética del futuro glorioso de Jesús. ¿Ustedes se acuerdan cómo describe Juan a Jesucristo después, allá en la isla de Patmos, cuando va y le da la revelación de Apocalipsis? Decía que su rostro era resplandeciente. Este Jesucristo ya es el Jesucristo glorificado, ya es el Jesucristo resucitado. Aquí viene una apariencia similar a esta, con la cual va a aparecerle a Juan posteriormente, para dar la evidencia de que está aconteciendo esto, una transfiguración donde se da testimonio fiel de que Él es el Mesías de Jesús. Lucas, de hecho, si se fijan con cuidado, omite a propósito, o sea, no lo menciona, la referencia a este término de transfiguración o transfigurado, que Marcos sí usa, porque los paganos iban a entender que en su mente se podría confundir, ya que tenía muchos lectores gentiles convertidos que recordaban la mitología griega, que creía que los dioses se podían transformar. Leíamos en este pasaje del día de hoy que 2 hombres aparecen hablando con él, Moisés y Elías. Y veo que no tiene ningún empacho ni ninguna dificultad en reconocerles. Y piensan ustedes que ellos son personajes de otros tiempos con muchas generaciones anteriores a los discípulos. Moisés equivale a la ley, Elías a los profetas. Los 2 aparecen para dar testimonio de Jesús como el verdadero Mesías, como quien dice la ley y los profetas, porque los judíos, al referirse a las Sagradas Escrituras, así decían de la presencia de Moisés y Elías, que avala y autentifica la persona, la palabra y la obra de Jesús. ¡Qué fuerte testimonio! Es triste ver que muchos verdaderamente ignoran voluntariamente ver estas cosas y perderse estas manifestaciones tan especiales que Dios ha dejado, para perderse en muchas tonterías. Lucas solamente reporta el asunto de la conversación entre Moisés y Elías y Jesús, que nos dice, hablaban de su partida, no hablaban de su muerte, hablaban de su partida. En griego la palabra que usaron fue éxodo, que Jesús cumpliría en Jerusalén. Cuando hablamos de éxodo es la salida de un lugar hacia la tierra prometida. Es exactamente lo que haría Jesucristo, guiando a todo su pueblo, guiando a todo el pueblo de Israel, del linaje y los gentiles llamados que conforman el verdadero pueblo de Israel, al éxodo rumbo al reino. Esto que Jesús cumpliría en Jerusalén. Como sabemos, Jesús encontró su muerte en la cruz. En griego no se usó esa palabra para definirlo, sino decíamos se usó la palabra éxodo, ya que no era el fin de su misión, sino el principio de un nuevo éxodo glorioso para Israel y para el mundo gentil hacia la eternidad, en el cual tú estás incluido. Estamos y somos parte de ese pueblo que está en éxodo rumbo al reino. Los discípulos, al parecer, Pedro y los que con él estaban,
leíamos Santiago y Juan, por ahí le pusieron Jacobo para hacer los bolas, perdieron algo de lo que sucedía por el estupor que les estaba entrando por el sueño. ¿Acaso ustedes han estado hablando con una gente que hablan con él y está así? Oye, ¿me oíste? Sí, te oí. Yo tenía tiempos en que hablaba cuando estaba como medio dormido y a veces que no sabía lo que estaba diciendo, pero parecía que estaba despierto y sin embargo no estaba. No les puedo decir en qué capacidad estaban los discípulos. Sí les puedo decir que hay algunos de ustedes que sí los veo de repente por aquí, que no sé si el calor o el aburrido de mi plática les entra el estupor y les empiezo a ver que empiezan como la pesantez del sueño no los deja. Pero ahí estaban los discípulos así. Sin embargo, me alegra que pudieron ver la gloria de Dios. Sí la pudieron ver y esto hasta los despertó. ¿Se imaginan quién no va a despertar que de repente, a lo mejor en una reunión de oración, cuando están por allá medio cabeceando, los que no oran, alguien empiece a resplandecer? Me canso que iban a despertar. Y por supuesto, los dos hombres que estaban con él, dando el testimonio del Antiguo Testamento con respecto al mesianismo de Jesucristo, cuando estos visitantes que hablaban de lo que comentamos ya se apartaban, Pedro sugiere a Jesús el hacerles 3 enramadas o tabernáculos, como en el desierto en el tiempo de Moisés, para cada uno de ellos. O sea, estaban indicando como que querían que se quedaran. ¿Qué más podían pedir? Ahí estaba toda la ley, toda la representación de los profetas, y estaba el Mesías de Dios. Aunque esta idea de Pedro estaba fuera de contexto, nos da entendimiento de lo básico que eran ellos. No querían que se fueran. Claramente de quien se trataba, que eran alguien que respetaban muchísimo, y porque estaba Jesús con ellos, esto les impactaba. Y esto es lo más importante. Mientras Pedro hablaba, leímos, aconteció en el cielo otra manifestación sobrenatural. Vino una nube sobre ellos y les hizo sombra. Fíjense que más adelante, cuando Jesucristo asciende al cielo desde el monte, en cuanto empieza a elevarse, viene una nube y se los quita de la vista. Una nube le cubre al irse al cielo. Esta experiencia de ser cubiertos por la nube hace que ellos les sobrecoja un gran temor. En el Antiguo Testamento, Dios manifestó su presencia por medio de una nube, como ustedes saben, guiando al pueblo de Israel, posándose sobre el tabernáculo y llenándolo con su gloria. Una nube asimismo vino y salió del templo cuando Dios abandonó y dijo: ya no voy a volver a habitar en templos hechos con manos de hombres. Tal vez esa era la razón que los 3 apóstoles verdaderamente se paniquearon, porque ahora ellos estaban siendo cubiertos por la gloria de Dios, como había ocurrido en el pasado en el tabernáculo de reunión en el pueblo de Israel. Juan nos dice que aquel verbo, hablando de Jesucristo, habitó entre nosotros. Literalmente, Jesús puso su tienda, su morada entre nosotros. El tabernáculo vivo, la misma presencia de Dios en la tierra, es Jesús de Nazaret. La palabra que salió de la nube, porque se oyó una voz que decía: este es mi Hijo, el escogido, a él oíd. Pero lo más precioso no solo fue la nube en sí, sino esa voz que salió de la nube.
Esta es la parte clave del mensaje, porque Dios reconoce a Jesús como su Hijo. Jesús no solamente profeta, el Mesías y la autoridad sobre todas las Escrituras, Él es, sobre todo, la máxima revelación de Dios mismo y de su proyecto en la historia. Dice Dios, a Él oí. Su mesianismo fue autentificado una vez más, pero con un valor agregado, diciendo Dios nuevamente, escúchenlo a Él. Hace referencia a esto a palabras del Antiguo Testamento en Deuteronomio, donde dijo que nos iba a dar un profeta mayor que ningún otro. Contiene también una predicción mesiánica al mencionar un profeta mayor que Moisés. Hay una instrucción directa de parte de Dios para los apóstoles: obedezcan a Jesús. Para todos nosotros, oigan a Jesús. Su ministerio había entrado en una etapa crucial, concluyendo en Galilea y en vísperas de tomar el camino rumbo a Jerusalén, el viaje final, donde se requeriría la obediencia fiel al Señor de todos ellos. Como verán ustedes, obedecer siempre ha sido la clave. Desde que Adán caminaba con Dios allá en Génesis, en ese jardín del Edén que Dios plantó, todo el tiempo, hasta el día de hoy, todas las veces es la misma situación: obedecer a Dios. Está fácil, ¿verdad? Aquí no solo encontramos el testimonio desde el cielo, sino aquí encontramos aliento y advertencia. Después, en el silencio, Jesús fue hallado solo. La nube, el resplandor, no les dejó ver qué acontecía. De ahí en adelante Jesús debía enfrentar el desafío solo, sin más compañía que la de sus discípulos. Si se recuerdan, este relato nos recuerda lo que pasó en el bautismo de Jesús. Allá también se oyó una voz que dijo: este es mi Hijo muy amado, en el quien tengo complacencia. Y vino una paloma como el Espíritu Santo, y tenemos el testimonio de los tres, diciendo que en Jesucristo está la representación más cabal de Dios, sí, ya que Él es Dios. Ustedes, si se ponen a pensar en este evento tan impresionante, a mí me emociona muchísimo el hecho de ver cómo a Dios le empezó a brillar el rostro, cómo se transfiguró. Y cómo en el Apocalipsis mencionamos que Jesucristo se presenta a Juan con el rostro transfigurado, con el rostro brillante. Y resulta que en el Antiguo Testamento también hay una promesa preciosa donde dice que los que amamos a Jesús tengamos la posibilidad de ser como Él, de brillar como su rostro brilla. Y no nada más brillar en función de más luminosidad en el rostro, sino de la luz que debe de salir de tu ser para guiar a la gente que está en espesas tinieblas, para que encuentren el camino. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Jesús y su muerte en la cruz fue un aliento de parte de Dios al testificarlo como aprobado. Fue también instrucción a sus discípulos que como nosotros estaban renuentes a considerar el sufrimiento en su propia vida, menos en la vida de Jesús. Ellos tenían otra expectativa.